presentación antes de este bloque. El doctor José Rubio, creo que es un clásico ya de nuestros cursos, nos va a hablar de la detección del cáncer de próstata de alto riesgo mediante marcadores urinarios, el SELEC-MDX. Bueno, gracias otra vez, Ander, y toda la clínica, perdón, por volverme a invitar. Es un placer, pero el hecho de llevar 5 y de despistarte un poco con la organización conlleva cosas como esta y fallar a tus principios, que son básicos, mantenerlos, en olvidarse y no confiar que el Atlético pasar a la... Coño, ¿cómo va esto? Qué fallo, esto tiene que salir a la primera. Mierda esta. Bueno, has fallado tus principios y el día que juega el Atlético contra la Esparta está lleno mi hotel de rusos grandísimos y con bufandas y claro, nosotros teníamos que estar concentrados en lo que teníamos que estar. Pero bueno, sí, claro. ¿Y cómo pasa que no va esto? Bueno, os voy a presentar un estudio que se ha hecho en colaboración con MDX Health y hecho por una empresa holandesa en el que probablemente se va a hablar poco aquí, se va a hablar mucho de resonancia, de biomarcadores, de tipos de biopsias, pero poco de costo-efectividad. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque al final nos debemos todos al dinero, nos guste o no, y es un estudio en el que hemos colaborado Puerta de Hierro con Claudio Martínez, Ballesteros, Ángel Borque de Zaragoza y nosotros mismos. Y antes de ello he de declarar que yo tengo una relación comercial con GenFLDX porque hemos hecho un estudio, una validación del marcador en nuestras muestras que teníamos del PCA3 y en el que hemos recibido una compensación económica por ello. El estudio de costo-efectividad quiere reproducir un estudio que se hizo inicialmente en Holanda, porque todo esto, y como mucha parte de la urología europea, vamos detrás de los holandeses, en el que detectaron que con una sensibilidad muy buena, de casi un 96%, el marcador SELECT-MDX permitía un 41% de ahorro de biopsia inicial, 128 euros por paciente y una ganancia de QALYS de 0,025, que luego vamos a entrar someramente, perdón, la querencia del Bilbao. A ver. Bien, los estudios de costo-efectividad vienen remitidos, o sea, referenciados continuamente. Esto es que no pasa aquí. Disculpa, no me va el... Va aquí, pero no. Decía que van continuamente referenciados en guías clínicas, pero pocas veces los presentamos. Y son estudios en los que siempre se enfrenta una estrategia estándar con una estrategia a validar. Por tanto, en este caso la estrategia estándar se entiende que es... ¿Paso de aquí o de...? Vale. La estrategia estándar es la biopsia vamos a hablar de QALYS, yo creo que todo el mundo tiene un concepto de QALYS y no lo ha de tener, porque esto es importante para entender la literatura de biomarcadores o de test diagnósticos o terapéuticos, y vamos a enfrentar una estrategia estándar y establecer una gráfica en cuadrantes en cuanto a aumento de costes o reducción de costes de arriba abajo y pérdida de calidad de vida frente a ganancia de calidad de vida, de tal forma que la prueba será, o el marcador será costo efectiva si está en el cuadrante inferior y a la derecha, y será no costo efectivo si está en el cuadrante opuesto. La mayoría de las veces está en los cuadrantes de la diagonal izquierda, y en esto no me preguntéis por qué, porque esta literatura es dura de leer, pues ya entra otras disquisiciones como qué está dispuesto a pagar el sistema sanitario si cae la prueba o el marker o el test diagnóstico en el cuadrante superior y de la derecha, y lo que se está dispuesto a aceptar por parte del paciente en cuanto la prueba, el test o el biomarcador reduce costes pero pierde en calidad de vida, y esto deberíamos aplicarlo a muchas cosas. Bien. El modelo, como decía, enfrenta la estrategia estándar. Es que esto va al revés. La estrategia estándar de hacer una biopsia transrectal de 12 a todos los pacientes frente a una estrategia de usar
el marcador. Está focalizado, el modelo se hizo a pacientes remitidos a biopsia por un PSA de más de 3 o un tacto sospechoso, con una edad media típica de 65 años al diagnóstico y una proyección de 18 años, pues son los datos de morbilidad y mortalidad de Bill Axelson. De verdad, no pasa. Pasa aquí, pero no hay. Lo siento. El modelo establece, por no perder tiempo, que ante un diagnóstico de cáncer por la estrategia estándar, como es la biopsia de 12, o por la estrategia con el SelectMDx, podemos no detectar cáncer o detectar cáncer. Y si se detecta cáncer, este puede ser significativo o no. De tal forma que si es significativo, se modelan, valga la redundancia, las 4 alternativas, grosso modo, que se pueden hacer con un cáncer significativo o con un cáncer insignificante. Y si se utiliza la estrategia del SELECT, pues podemos llegar a pacientes que no tienen cáncer o cáncer y que puedan tener el marcador positivo o negativo, de tal forma que si de pacientes con cáncer con marcador negativo serían un poco lo malo del producto, que sería dejarse cánceres de próstata de alto grado no diagnosticados. Y si el tumor es insignificante, bueno, igualmente nos vamos a enfrentar al dilema de tener que tratar o no tratar este paciente. Es decir, el modelo está bien construido desde el punto de vista clínico y nuestra aportación al artículo fue dar una serie de datos del sistema sanitario español, de 3 centros diferentes, con las tasas de detección, la distribución de tratamientos, la calidad de vida tras tratamientos, supervivencia, estadísticos del SelectMDx y los costes de los diagnósticos y los tratamientos. Esta es la frecuencia de determinadas series españolas de detección de cáncer de próstata de cualquier grado y esta de cáncer de próstata de alto grado. El término disitulitis fue a buscarlo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y no tiene una traducción clara. Yo diría que es como los efectos deleterios que puede generar un test o un tratamiento en el seguimiento de los pacientes. En esto no tenemos datos en España y hemos tenido que abordar asumir los datos de Alemania para España, lo cual es un problema. Estos serían los estadísticos, como os he dicho, sacados del Registro Nacional que hablaba antes Alfredo Rodríguez Antolín, del mismo, de los datos de morbilidad y mortalidad de las series suecas de Bill Axelson y los datos de incidencia de cáncer de próstata, de alto grado y ENICáncer de nuestras propias series. Vuelve a bloquearse. Os siento mil, pero es lo que hay. Yo puedo seguiros diciéndoos que, por no perder tiempo, que los modelos económicos, o sea, los precios derivados que se han aplicado al modelo, vienen de artículos españoles, de Becerra y de Bermúdez Tamayo. Pero es una presentación que necesito las diapos, no, porque no es una cosa que yo domine al 100%. ¿Ya? Vale. Y los datos de distribución de tratamientos vienen, como he dicho, del Registro Nacional de la Asociación, que, como ha dicho antes Alfredo, se bloquea, perdona. Date aquí, porque a lo mejor eres tú. Probablemente infraestiman, porque vienen de 2010, yo creía que era 2010, tú has dicho 2011, la aplicación o la utilización de vigilancia activa. No te vayas muy lejos. Bien. Y finalmente los resultados. Cuando el modelo se aplica a 1000 pacientes, estos serían los cánceres de próstata insignificantes detectados, los cánceres de próstata significativos. Si utilizáramos la estrategia de hacer el marcador, el SelectMDx, en primera instancia, ahorraríamos un total de 460 biopsias, dejaríamos de diagnosticar 47 cánceres de próstata insignificantes y perderíamos 8 cánceres de próstata significativos, lo cual, llevado a tampoco me preguntéis cómo se hace esta traslación de resultados, permite el cálculo de
la ganancia de QALYs por paciente de 0,020 y que eso traducido a dinero son 250 euros por paciente. En lenguaje de símbolos, esto es muy positivo, es un ahorro de biopsias, esto es muy positivo con lo que sabemos hoy del cáncer de próstata de bajo riesgo, es decir, no detectar, como ha dicho en la excelente charla inicial Alfredo, y esto sería lo negativo, que es, y creo que ha quedado reflejado, siempre una coletilla que sale en cualquier biomarcador, pero probablemente este biomarker es de los que más alto valor predictivo negativo ha publicado en la serie pivotal. Esto cuando se lleva al registro nacional, dado que estos son el número de pacientes que se diagnostican por año, supondría en el global de los pacientes que se podrían meter en el modelo una ganancia en años con calidad de vida de 1.625 años y una ganancia de 20 millones de pesetas, por lo cual es claramente costo efectivo. Además, el modelo analizó una disyuntiva que es esa controversia que existe no resuelta en nuestra literatura de si vale la pena tratar o tenemos alguna ganancia en tratar cánceres de próstata de bajo riesgo, y modeló, valga la redundancia, cuando no existe ganancia, cuando hay una pequeña ganancia, porque el gap es del 5% de mortalidad a 15 años. Más de ese gap no se puede ganar tratando cánceres de bajo riesgo. Y, como veis, la ganancia es prácticamente similar en ahorro económico. Y ese ahorro deriva sobre todo, más que de la prevención de biopsias, con todos los costes que eso conlleva y complicaciones, de no tratar los cánceres que no se detectan, es decir, al hilo de la charla de Rodríguez Antonio. Por lo tanto, y pese a que este estudio tiene las limitaciones que os he ido comentando, yo creo que la más importante es la irrealidad que tiene en cuanto a la asunción, sabiendo que ahora llevamos en el Registro Nacional 1.800 pacientes en vigilancia activa y en mi propio centro tenemos más de 500 con vigilancia activa. Entonces, yo creo que ese 9%, os he dicho 4, yo no sé por qué tengo 9, pero probablemente porque hay varias publicaciones del mismo registro, ¿vale? Y eso es lo que más altera por la repercusión que tiene no tratar pacientes de bajo riesgo, la repercusión económica. Y todo esto me lo he cuestionado a título personal, puesto que en las guías clínicas ya nos dicen, tanto las europeas como las americanas, que la resonancia es mandatoria en segunda biopsia. La disyuntiva está en si hacer la resonancia antes de la primera biopsia. Ahí es donde, lógicamente, la presión asistencial y de los servicios de radiología es muy importante. Los europeos, o las guías europeas, nuestras guías, nos dicen que probablemente en el intervalo gris del PSA tenemos que hacer biomarcadores. Yo creo que esto es el gran olvidado de la película, las calculadoras de riesgo, o podemos hacer imagen. Los americanos, donde la resonancia vale muchísimo más dinero que en Europa, las seleccionan exclusivamente para segunda biopsia. Pero probablemente aquí vamos a hablar sobre todo estos días de biomarcadores y de resonancia. Y lo que tenemos que encontrar es cómo podemos optimizar la combinación de ambos. ¿Tenemos que ir exclusivamente a biomarcadores que tienen un costo? Bueno, pues probablemente no. En los extremos podemos usar marcadores a coste cero, bueno, lo que valga el PSA, como es la densidad de PSA, que sabéis que es muy predictiva, por ejemplo, en las series de vigilancia activa, y que en sus extremos, fijaros, esta hazard ratio me hizo gracia, porque nunca había visto una hazard ratio de 190, pero es que compara una densidad del 45% frente a una densidad del 15%, o sea, absolutamente extremas, y esas densidades son muy raras. O el PIRATS 4,5 frente al PIRATS 1,2. Pero ¿y dónde está el PIRATS 3? El PIRATS 3 es el cajón desastre, igual que es una densidad de 20, ¿qué haces con eso? ¿Vale? Pero este cuadrillo, o esta cuadrilla, que es la que nos gusta a los urólogos, al final somos blanco o negro, nos da una idea de la combinación del PIRATS con la posibilidad de tener un cáncer de próstata significativo cuando lo cruzas con diferentes cutoffs de PSA densidad. Y aquí sí que están las densidades que vemos todos los días en la consulta. Tenemos una densidad de 0,27 y tenemos un PIRATS de 4,5, tenemos
casi de 3 de cada 4 pacientes van a tener un cáncer. Y eso no cuesta nada. Pero todos los biomarcadores o todo biomarcador que se precie tiene que ahora mismo buscar su hueco con la resonancia. Y así lo han hecho en escenarios tan diferentes como en segunda biopsia, aunque son estudios retrospectivos y no se ha hecho nadie un estudio serio prospectivo. Fijaros que en el PIRADS3 la adición de un PCA3 de más de 35 mejora la capacidad predictiva del modelo a tal forma que la conclusión del artículo es que en PIRADS3, si el PCA3 es de menor de 35, probablemente puedes no biopsiar perdiendo muy pocos altos grados. Y este artículo me gusta más porque no fijaros en esto, sino fijaros en esto. Si solo os dijeran que hay varios modelos matemáticos, sea cual sea, y os dijeran que hay uno que solamente pierde el 5% y os fuerais luego a la gráfica, veríais que es aquel que empieza haciendo una resonancia magnética. Si la resonancia magnética, aunque esto usa una escala de Likert, podemos objetivamente acoplarla al PIRADS2 y cuando la resonancia nos da un PIRADS o un Likert 4 o 5, hacer biopsia directamente sin ningún biomarcador. Cuando nos da PIRADS o Likert 3, 2 o 1, hacer un marcador, que en este caso puede ser el PCA3. Y si el PCA3 es más de 35, biopsiar, y si no, no biopsiar. Con eso perdemos solamente un 5% de cánceres de alto grado. Y por último, yendo al artículo que ha mencionado la doctora Hessels, que para mí ha sido un honor conocer, porque yo he trabajado, sabéis, mucho con el PCA3 y junto con la doctora Busemárquez hemos de agradecerle su trabajo siempre menospreciado de biobanco y de laboratorio durante 15 años para poder hoy estar hablando del PCA3 o del SelectMDx. Pues fijaros, ella ha dado esta misma gráfica, la relación no ya con el cáncer de próstata de alto grado, sino con los hallazgos que podamos tener de la resonancia. ¿A quién de vosotros que levante la mano no le gustaría tener algo que le dijera cómo va a salir su resonancia y que esto fuera objetivo y no dependiente de la calidad de tu máquina o de tu radiólogo? Pues este algo en este artículo se demuestra que puede ser el SelectMDx, que tiene un área bajo la curva, las ha comentado ella, la más alta de los 3 marcadores que se testan para la detección de una resonancia sospechosa. Por lo tanto, mis conclusiones en cuanto al estudio de costo-efectividad es que hay que hacerlos, lo primero, que bajo varios escenarios en relación a la aplicación o no de la vigilancia activa, el modelo es costo-efectivo, el modelo que usa el SelectMDx, sobre todo dependiendo del ahorro del no tratamiento del cáncer de próstata no significativo. Y por último, que este modelo costo-efectivo probablemente, aunque la estrategia estándar sea la biopsia transrectal de 12 cilindros, yo considero que esto hoy ya no es lo estándar, con lo cual se tendrán que hacer modelos con la resonancia. Muchas gracias.